Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Confesiones de San Agustín, libro 8. Capítulo 1. Visita a Simpliciano. Dios mío, que yo te recuerde en acción de gracias y confiese tus miserias sobre mí. Que mis huesos se empapen de tu amor y digan: Señor, ¿quién semejante a ti? Rompiste mis ataduras, te ofreceré un sacrificio de alabanza. Contaré cómo la rompiste, y todos los que te adoran dirán cuando lo oigan: Bendito sea el Señor en el cielo y en la tierra, grande y admirable es el nombre suyo. Tus palabras, Señor, se habían pegado a mis entrañas, y por todas partes me veía cercado por ti. Cierto estaba de tu vida eterna, aunque no la viera más que en enigma y como en espejo, y así no tenía ya la menor duda sobre la sustancia incorruptible, por proceder de ella toda sustancia, y lo que deseaba era estar más cierto de ti, sino más estable en ti. En cuanto a mi vida temporal, todo eran vacilaciones, y debía purificar mi corazón de la vieja levadura, y hasta me agradaba el camino, el Salvador mismo, pero tenía pereza de caminar por sus estrecheces. Tú me inspiraste entonces la idea, que me pareció excelente, de dirigirme a Simpliciano, que aparecía a mis ojos como un buen siervo tuyo, en el que brillaba tu gracia. Había oído también de él, que desde su juventud vivía devotísimamente, y como entonces era ya anciano, me parecía que en edad tan larga, empleada en el estudio de tu vida, estaría muy experimentado y muy instruido en muchas cosas, y verdaderamente así era. Por eso quería yo conferenciar con él mis inquietudes, para que me indicase qué método de vida sería el más a propósito en aquel estado de ánimo en que yo me encontraba para caminar por tu senda. Porque veía yo la iglesia llena de fieles, y que uno iba por un camino y otro por otro. En cuanto a mí, me disgustaba lo que hacía en el siglo, y me era ya carga pesadísima, no encendiéndome ya como solían los apetitos carnales, con la esperanza de honores y riquezas, a soportar servidumbre tan pesada, porque ninguna de estas cosas me deleitaba ya en comparación de tu dulzura y de la hermosura de tu casa, que ya amaba. Pero me sentía todavía fuertemente ligado a la mujer, y como el apóstol no me prohibía casarme, bien que me exhortara a seguir lo mejor al desear vivísimamente que todos los hombres fueran como él, yo, como más flaco, escogía el partido más fácil, y por esta causa me volvía tardo en las demás cosas y me consumía con agotadores cuidados por verme obligado a reconocer en aquellas cosas que yo no quería padecer algo inherente a la vida conyugal, a la cual entregado me sentía ligado. Había oído de boca de la verdad que hay eunucos que se han mutilado a sí mismos por el reino de los cielos, bien que añadió que lo haga quien pueda hacerlo. Vanos son ciertamente todos los hombres en quienes no existe la ciencia de Dios, y que por las cosas que se ven no pudieron hallar al que es, pero te había salido de aquella vanidad y la había traspasado, y por el testimonio de la creación entera te había hallado a ti, Creador nuestro, y a tu Verbo, Dios en ti y contigo un solo Dios, por quien creaste todas las cosas. Otro género de impíos hay, el de los que conociendo a Dios no le glorificaron como a tal o le dieron gracias. También había caído yo en él, pero tu diestra me recibió y sacó de él y me puso en lugar que pudiera prevalecer, porque tú has dicho al hombre: he aquí que la piedad es la sabiduría, y no quieras parecer sabio, porque los que se dicen ser sabios son vueltos necios. Ya había hallado yo finalmente la margarita preciosa, que debía comprar con la venta de todo lo que tenía, pero vacilaba. Capítulo 2. El ejemplo similar a Mario Victorino. Me encaminé pues a Simpliciano, padre, en la colación de la gracia bautismal del entonces obispo Ambrosio, a quien éste amaba y verdaderamente como a padre. Le conté los acelerados pasos de mi error, pero cuando le dije haber leído en algunos libros platónicos que Victorino, retórico en otro tiempo de la ciudad de Roma,
había vertido a la lengua latina y del cual había oído decir que había muerto cristiano, me felicitó por no haber dado con las obras de otros filósofos llenas de falacias y engaños según los elementos de este mundo, sino con estos, en los cuales insinúa por mil modos a Dios y su verbo. Luego, para exhortarme a la humildad de Cristo, escondida a los sabios y revelada a los pequeñuelos, me recordó al mismo Victorino, a quien él había tratado muy familiarmente estando en Roma, y de quien me refirió lo que no quiero pasar en silencio, porque encierra gran alabanza de tu gracia, que debe serte confesada, el modo como este doctísimo anciano, peritísimo en todas las disciplinas liberales, y que había leído y juzgado tantas obras de filósofos, maestro de tantos nobles senadores, que en premio de su precado magisterio había merecido y obtenido una estatua en el foro romano, honor que los ciudadanos de este mundo tienen por lo sumo, venerador hasta aquella edad de los ídolos y partícipe de los sagrados sacrilegios, a los cuales se inclinaba entonces casi toda la hinchada nobleza romana, mirando propicios ya a los dioses monstruos de todo género y a Anubis el labrador, que en otro tiempo habían empuñado las armas contra Neptuno y Venus contra Minerva, y a quienes vencidos la misma Roma les dirigía súplicas ya, y a los cuales tantos años este mismo anciano Victorino había defendido con voz aterradora. No se avergonzó de ser siervo de tu Cristo, infante de tu fuente, sujetando su cuello al yugo de la humildad y sojuzgando su frente al oprobio de la cruz. Oh Señor, Señor, que inclinaste los cielos y descendiste, tocaste los montes y humearon, ¿de qué modo te insinuaste en aquel corazón? En palabras de Simpliciano, Mario leía la Sagrada Escritura, investigaba y escudriñaba curiosísimamente todos los escritos cristianos y decía Simpliciano, no en público, sino de modo confidencial y familiarmente, ¿sabes que ya soy cristiano? A lo cual respondía Simpliciano, no lo creeré ni te contaré entre los cristianos, mientras no te vea en la iglesia de Cristo. Y Victorino replicaba bromeando, pues ¿qué? ¿Son acaso las paredes las que hacen a los cristianos? Y esto de que ya era cristiano lo decía muchas veces, contestándole lo mismo otras tantas Simpliciano, o poniéndole siempre a aquel la broma de las paredes. Y era que temía ofender a sus amigos, soberbios adoradores de los demonios, juzgando que desde la cima de su babilónica y pagana dignidad, como cedros del Líbano, aún no quebrantados por el Señor, habían de caer sobre él sus terribles enemistades. Pero después, que leyendo y suplicando ardientemente, se hizo fuerte y temió ser negado por Cristo delante de sus ángeles, y él temía confesarle delante de los hombres, y le pareció que era hacerse río de un gran crimen avergonzarse de los sacramentos de humildad de tu verbo, no avergonzándose de los sagrados sacrilegios, de los soberbios demonios. Él, imitador suyo y soberbio, había recibido, se avergonzó de aquella vanidad y se sonrojó ante la verdad, y de pronto, en improviso, dijo a Simpliciano, según este mismo contaba, vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano. No cabiendo en sí de alegría, se fue con él, quien una vez instruido en los primeros sacramentos de la religión, dio nombre para ser, no mucho después, degenerado por el bautismo, con la admiración de Roma y alegría de la iglesia. Mirante Roma, laudate ecclesia. Le veían los soberbios y se llenaban de rabia, rechinaban sus dientes y se consumían. Pero tu siervo había puesto en el Señor Dios su esperanza y no atendía a las vanidades y locuras engañosas. Por último, cuando llegó la hora de hacer la profesión de fe, que en Roma suele hacerse por los que van a recibir tu gracia en presencia del pueblo fiel, con ciertas y determinadas palabras retenidas de memoria y desde un lugar más elevado, ofrecieron los sacerdotes a Victorino, decía Simpliciano, que la recitase en secreto, como solía concederse a los que juzgaban que habían de tropezar por la vergüenza. Pero él prefirió confesar su salvación en presencia del pueblo santo, porque ninguna salvación había en la retórica que enseñaba, y sin embargo,
la había profesado públicamente. Cuanto menos, pues, debía temer ante su mansa grey pronunciar tu palabra, él que no había tenido a turbas de locos en sus discursos. Así que tan pronto como subió para hacer la procesión, todos, unos a otros, cada cual según iba conociendo, murmuraban su nombre con un tumulto de gratulación. ¿Y quién había allí que no le conociera? Y un grito reprimido salió de la boca de todos los que con él se alegraban. ¡Victorino! ¡Victorino! Presto gritaron por la alegría de verle, y presto callaron por el deseo de oírle. Hizo la profesión de la verdadera fe con gran entereza, y todos querían abrazarle dentro de sus corazones, y realmente le abrazaban amándole y gozándose de él, ya que el amor y el gozo eran las manos que lo abrazaban. Capítulo 3. Alegría por la conversión de los pecadores. Dios bueno, ¿qué es lo que pasa en el hombre para que se alegre más de la salud de un alma desahuciada y salvada del mayor peligro, que si siempre hubiera ofrecido esperanzas o no hubiera sido tanto el peligro? También tú, Padre misericordioso, te gozas más de un penitente que de 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Y nosotros oímos con grande alegría el relato de la oveja descarriada, que es de vuelta al redil en los alegres hombros del buen pastor, y el de la dracma, que es repuesta en tus tesoros después de los parabienes de las vecinas a la mujer que la halló. Y lágrimas arranca de nuestros ojos el júbilo de la solemnidad de tu casa cuando se lee en ella de tu hijo menor, que era muerto y revivió, había perecido y fue hallado. Y es que tú te gozas en nosotros, en tus ángeles santos, por la santa caridad, pues tú eres siempre el mismo, por conocer del mismo modo y siempre las cosas que no son siempre ni del mismo modo. Pero ¿qué ocurre en el alma para que ésta se alegre más con las cosas encontradas o recobradas y que ella estima que si siempre las hubiera tenido consigo? Porque esto mismo testifican las demás cosas y llenas están todas ellas de testimonios que claman, así es. Triunfa victorioso el emperador, y no venciera si no peleara, y cuanto mayor fue el peligro de la batalla, tanto mayor es el gozo del triunfo. Surge una tempestad a los navegantes y amenaza a tragarlos, y todos palidecen ante la muerte que les espera. Se sosiegan el cielo y la mar, y se alegran sobremanera, porque otro tanto temieron. Enferma una persona amiga, y su pulso anuncia algo fatal, y todos los que la quieren sana enferman con ella en el alma. Sale del peligro, y aunque todavía no camine con las fuerzas de antes, hay ya tal alegría entre ellos como no la hubo antes cuando andaba sana y fuerte. Aún los mismos deleites de la vida humana no los sacan los hombres de ciertas molestias, no impensadas y contra voluntad, sino buscadas y queridas, y en la comida y en la bebida hay placer si no precede la molestia del hambre y la sed. Los mismos bebedores de vino no suelen comer antes alguna cosa salada que les cause cierto ardor molesto, el cual, al ser apagado con la bebida, produce deleite. Y cosa tradicional es entre nosotros que las desposadas no sean entregadas inmediatamente a sus esposos, para que como marido no tenga por cosa vil a la que se le da, sin haberla suspirado largo tiempo como novio. Y esto mismo acontece con el deleite propio y execrable, esto con el lícito y permitido, esto con la sincerísima honestidad de la amistad, y esto lo que sucedió con aquel que era muerto y revivió, se había perdido y fue hallado, siendo siempre la mayor alegría precedida de mayor pena. ¿Qué es esto, Señor, Dios mío? ¿En qué consiste que siendo tú gozo eterno de ti mismo y gozando siempre de ti alguna criatura que se halla junto a ti, se halla esta parte inferior del mundo sujeta a alternativas de adelantos y retrocesos, y uniones y separaciones? ¿Es acaso este su ser? Y lo único que le concediste cuando desde lo más alto de los cielos hasta lo más profundo de la tierra, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los siglos,
desde el ángel hasta el gusanillo y desde el primer movimiento hasta el postrero, ordenaste todos los géneros de bienes y todas tus obras justas, cada una en su propio lugar y tiempo. ¡Ay de mí! ¡Cuán sublime eres en las alturas y cuán profundo en los abismos! Nunca te alejes de nosotros, y sin embargo, apenas si logramos volvernos a ti. Capítulo 4. Ventajas de la conversión de personas insignes. Ea, Señor, actúa, despiértanos y vuelve a llamarnos, entusiásmanos y arrebátanos, derrama tus fragancias y dulzuras, amemos, corramos. ¿No es cierto que muchos se vuelven a ti de un abismo de ceguedad más profundo aún que el de Victorino, y se acercan a ti y son iluminados, recibiendo aquella luz, con la cual quienes la reciben juntamente reciben la potestad de hacerse hijos tuyos? Pero si estos son poco conocidos de los pueblos, pocos se gozan de ellos aun los mismos que les conocen, pero cuando el gozo es de muchos, aun en los particulares es más abundante, por enfervorizarse y entenderse unos con otros. A más de esto, los que son conocidos de muchos, sirven a muchos de autoridad en orden a la salvación, yendo delante de muchos los que los han de seguir, razón por la cual se alegran mucho de tales convertidos a unos mismos que les han precedido, por no alegrarse de ellos solos. Lejos de mí pensar que sean en tu casa más aceptas las personas de los ricos que las de los pobres, y las de los nobles más que las de los plebeyos, cuando más bien elegiste las cosas débiles para confundir las fuertes, y las nobles y despreciadas de este mundo, y las que no tienen sed como si lo tuvieran, para destruir las que son. No obstante esto, el mínimo de tus apóstoles, por cuya boca pronunciaste esas palabras, habiendo abatido con su predicación la soberbia del procónsul Pablo, y sujetándole al suave yugo del gran rey, quiso en señal de tan insigne victoria cambiar su nombre primitivo de Saulo en Paulo, porque más vencido es el enemigo en aquel a quien más tiene preso, y por cuyo medio tiene a otros muchos presos, porque muchos son los soberbios que tienen presos por razón de la nobleza, y de estos a su vez muchos por razón de su autoridad. Así que cuanto con más gusto se pensaba en el corazón de Victorino, que como fortaleza inestimable había ocupado el diablo y con cuya lengua, como un dado grande y agudo, había dado muerte a muchos, tanto más abundantemente convenía se alegrasen sus hijos por haber encadenado nuestro rey al fuerte, y ver que sus vasos conquistados eran purificados y destinados a tu honor, convirtiéndolos así en instrumentos del Señor para toda buena obra. Capítulo 5. Tiranía de la mala costumbre. Pero apenas me refirió tu siervo Simpliciano estas casas de Victorino, me encendí yo en deseos de imitarle, como que con este fin me las había también él narrado. Pero cuando después añadió que en tiempo del emperador Juliano, por una ley dada, se prohibió a los cristianos enseñar literatura y oratoria, y que aquel, acatando dicha ley, prefirió más abandonar la verbosa escuela que dejar a tu verbo, que hace elocuentes las lenguas de los niños que aún no hablan, no me pareció tan valiente como afortunado por haber hallado ocasión de consagrarte a ti, cosa por la que yo suspiraba, llegado no con hierros extraños, sino por mi férrea voluntad. Mi voluntad estaba en manos del enemigo, y de ella había hecho una cadena con la que me tenía aprisionado, porque de la voluntad perversa nace la pasión, y de la pasión obedecida procede la costumbre, y de la costumbre no contradicha proviene la necesidad, y con estos a modo de anillos enlazados entre sí, por la que antes llamé cadena, me tenía alojado en dura esclavitud. Porque la nueva voluntad que había empezado a nacer en mí, de servirte gratuitamente y gozar de ti, oh Dios mío, único gozo cierto, todavía no era capaz de vencer la primera, que con los años se había hecho fuerte. De este modo, las dos voluntades mías,
la vieja y la nueva, la carnal y la espiritual, luchaban entre sí y discordando destrozaban mi alma. Así, vine a entender por propia experiencia lo que había leído de cómo la carne apetece contra el espíritu y el espíritu contra la carne, estando yo realmente en ambos, aunque más yo en aquello que aprobaba en mí que no en aquello que en mí desaprobaba, porque en aquello había ya más no yo, puesto que en su mayor parte más padecía contra mi voluntad que obraba queriendo. Con todo, de mí mismo provenía la costumbre que prevalecía contra mí, porque queriendo había llegado a donde no quería. ¿Y quién hubiera podido replicar con derecho, siendo justa la pena que se sigue al que peca? Ya no existía tampoco aquella excusa con que solía persuadirme de que si aún no te servía, despreciando el mundo, era porque no tenía una percepción clara de la verdad, porque ya la tenía, y cierta. Con todo, pegado todavía a la tierra, usaba entrar en tu milicia y tenía tanto el verme libre de todos aquellos impedimentos, cuanto se debe temer estar impedido de ellos. De este modo, me sentía dulcemente oprimido por la carga del siglo, como acontece con el sueño, siendo semejante a los pensamientos con que pretendía elevarme aquí a los esfuerzos de los que quieren despertar más, vencidos de la pesadez del sueño, caen rendidos de nuevo. Porque así, como no hay nadie que quiera estar siempre durmiendo, y a juicio de todos es mejor velar que dormir, y no obstante, difiere a veces el hombre sacudir el sueño cuando tiene sus miembros muy cargados de él, y aun desagradándole lo toma con más gusto, aunque sea venida a la hora de levantarse. Así tenía yo, por cierto, ser mejor entregarme a tu amor que ceder a mi apetito. No obstante, aquello me agradaba y vencía. Esto me deleitaba y encadenaba. Ya no tenía por qué responderte cuando me decías: levántate tú que duermes y sal de entre los muertos y te iluminará Cristo. Y mostrándome por todas partes ser verdad lo que decía, no tenía ya absolutamente nada que responder, convicto por la verdad, siendo unas palabras lentas y sonolentas. Ahora, enseguida, un poco más. Pero este ahora no tenía término, y este poquito más se iba prolongando. En vano me deleitaba en tu ley, según el hombre interior, luchando en mis miembros otra ley contra la ley de mi espíritu, y teniéndome cautivo bajo la ley del pecado existente en mis miembros, porque ley del pecado es la fuerza de la costumbre, por la que es arrastrado y retenido el ánimo, aun contra su voluntad, injusto castigo de haberse dejado caer en ella voluntariamente. Miserable pues de mí, ¿quién habría podido librarme del cuerpo de esta muerte, sino tu gracia por Cristo nuestro Señor? Capítulo 6. Visita y relato de Ponticiano. También narraré de qué modo me libraste del vínculo del deseo de unión sexual que me tenía muy cautivo y de la servidumbre de los negocios mundanos, y confesaré tu nombre, oh Señor, ayudador mío y redentor mío, hacia las cosas de costumbre con angustia creciente, y todos los días suspiraba por ti, y frecuentaba tu iglesia, cuando me dejaban libre los negocios, bajo cuyo peso tenía. Conmigo estaba libre de la ocupación de los jurisconsultos, después de la tercera asistencia jurídica, aguardando a quien vender de nuevo sus consejos, como yo vendía la facultad de hablar, si es que alguna se puede comunicar con enseñanza. Nevidio, en cambio, había cedido a nuestra amistad, auxiliando en la enseñanza a nuestro íntimo y común amigo Berecundo, ciudadano y gramático de Milán, que deseaba con vehemencia y nos pedía, a título de amistad, un fiel auxiliar de entre nosotros, del que estaba muy necesitado. No fue, pues, el interés económico lo que movió a ello a Nevidio, que mayor lo podía obtener si quisiera ejercer la docencia literaria, sino que no quiso este amigo dulcísimo y complaciente en extremo desechar nuestro ruego en obsequio a la amistad. Su actuación docente era muy moderada, huyendo de ser conocido de los grandes personajes del mundo, evitando con ello toda preocupación de espíritu
que él quería tener libre y lo más desocupado posible para investigar, leer u oír algo sobre la sabiduría. Pero cierto día que estaba ausente en Livio, no sé por qué causa, vino a vernos a casa a mí y a Alipio un tal Fonticiano, conciudadano nuestro por africano, que servía en un alto cargo de palacio. Yo no sé qué era lo que quería de nosotros. Nos sentamos a hablar, y por casualidad clavó la vista en un códice que había sobre la mesa de juego que estaba delante de nosotros. Lo tomó, lo abrió, y resultó ser muy sorprendentemente, por cierto, el apóstol Pablo, porque pensaba que sería alguno de los libros cuya explicación me preocupaba. Entonces, sonriéndose y mirándome aleatoriamente, me expresó su admiración de haber hallado por sorpresa delante de mis ojos aquellos escritos, y nada más que aquellos, pues era cristiano y fiel, y muchas veces se postraba delante de Dios nuestro en la iglesia con frecuentes y largas oraciones. Y como yo le indicara a que aquellas escrituras ocupaban mi máxima atención, tomando él entonces la palabra, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre era celebrado entre sus fieles, y nosotros ignorábamos hasta aquella hora. Lo que, como él advirtiera, se detuvo en la narración, dándonos a conocer a tan gran varón que nosotros desconocíamos, admirándose de nuestra ignorancia. Estupefactos, quedamos oyendo sus probadísimas maravillas realizadas en la verdadera fe e Iglesia católica y en época tan reciente y cercana a nuestros tiempos. Todos nos admirábamos, nosotros por ser cosas tan grandes y él por sernos tan desconocidas. De aquí pasó Fonticiano a hablarnos de las comunidades que viven en monasterios y de sus costumbres, llenas de tu dulce perfume, y de los fértiles desiertos del yermo de los que nada sabíamos, y aún en el mismo Milán había un monasterio extramuros de la ciudad, llena de buenos hermanos, bajo la dirección de Ambrosio, que también desconocíamos. Alargaba Fonticiano la conversación y se extendía más y más, oyéndolo en nosotros atentos sin silencio, y de una cosa en otra vino a contarnos cómo en cierta ocasión, no sé la fecha, estando en Treveris, salió él con 3 compañeros, mientras el emperador se hallaba en los juegos circenses de la tarde, a dar un paseo por los jardines contiguos a las murallas, y que allí pasearon juntos de 2 en 2 al azar, uno con él por un lado y los otros 2 de igual modo por otro, distanciados. Caminando estos sin rumbo fijo, vinieron a dar en una choza en la que habitaban ciertos suyos, pobres de espíritu, de los cuales es el reino de los cielos. En ella hallaron un códice que contenía escrita la vida de San Antonio, la cual comenzó a leer uno de ellos, y con ello a admirarse, encenderse y a pensar mientras veía en abrazar a aquel género de vida y abandonando la milicia del mundo, servirte a ti solo. Eran estos 2 cortesanos de los llamados agentes de negocio. Llenó entonces repentinamente de un amor santo y casto pudor, airado contra sí, y fijó los ojos en su compañero y le dijo: «Dime, te ruego, ¿a dónde pretendemos llegar con todos estos nuestros trabajos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el fin de nuestra milicia? Podemos aspirar a más en palacio que amigos del César, y aún en esto mismo, ¿qué no hay de frágil y lleno de peligros? ¿Y por cuántos peligros no hay que pasar para llegar a ese peligro mayor? Y aún esto, ¿cuándo sucederá? En cambio, si quiero, ahora mismo puedo ser amigo de Dios». Dijo esto, y turbado con el parto de la nueva vida, volvió los ojos al libro y leía, y se mudaba interiormente donde tú le veías, y se desnudaba su espíritu del mundo como luego se vio, porque mientras leyó y se agitaron las olas de su corazón, lanzó algún bramido que otro y discernió y decretó lo que era mejor, y ya tuyo, dijo su amigo: «Yo he roto ya con nuestra esperanza, y he resuelto dedicarme al servicio de Dios, y esto lo quiero comenzar en esta misma hora y en este mismo lugar. Tú, si no quieres imitarme, no quieras contrariarme». Respondió éste
que quería juntársele y ser compañero de tanta merced y tan gran milicia. Y ambos tuyos ya comenzaron a edificar la torre evangélica con las justas expensas de dejarlo todo y seguirte. Entonces, Ponticiano y su compañero, que paseaban por otra parte de los jardines buscándoles, dieron también en el mismo lugar, y encontrados les advirtieron que retornasen, que era ya el día vencido. Entonces, ellos, al referirles su determinación y propósito, y el modo como había nacido y confirmado en ellos tal deseo, les pidieron que si no se les querían asociar, no les hicieran oposición. Pero estos, Ponticiano y compañero, en nada mudados de lo que antes eran, se lamentaron a sí mismos, según decía, y les felicitaron piadosamente, y se encomendaron a sus oraciones, y poniendo su corazón en la tierra, se volvieron a palacio. Pero aquellos, fijando el suyo en el cielo, se quedaron en la chabola, y los dos tenían prometidas. Pero cuando oyeron estas lo sucedido, se consagraron también su virginidad. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.